Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón. ¿Qué tal su Semana Santa? Vamos a empezar entonces con las noticias. Y una de ellas es Piura. ¿Qué es lo que ha pasado con los alcaldes y el gobierno regional? Pues bien, en la sección Economía hemos hecho en Perú 21 un registro donde se detalla el porcentaje que se ha empleado para prevención. Por ejemplo, tenemos el gobierno regional con un avance de 10.6%. Gobiernos locales solamente han ejecutado su presupuesto en 17.3%. La Municipalidad Provincial de Piura en 42.5%, pero vamos a hablar de los más bajos, que es, por ejemplo, la Municipalidad Distrital de Castilla, 4.2%. ¿Cómo la ciudad de Piura, que en estos momentos está bajo las aguas, no va a poder tener obras de prevención que son las que necesitan si es que sus autoridades no hacen un adecuado gasto del presupuesto que se les da para este fin, para la prevención? Vamos a conversar con el ex ministro de Economía y hoy director de Evidencia Instituto, el señor Luis Miguel Castilla, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Imagen? Gracias por la invitación. En Perú 21 hemos dado cuenta de cuáles son las municipalidades en la región norteña, en Piura, que no han ejecutado eh, el porcentaje que se les da para la prevención. ¿Esto a qué se debe? A ver, mire, yo creo que el tema es un poco más complicado que simplemente ejecutar el presupuesto. El año pasado ya Piura había dejado en en el programa presupuestal de prevención de desastres, más o menos 70 millones de soles sin ejecutar. Y ahora lo que vemos es que en medio de la desgracia, no solamente hay poca capacidad de gasto, sino que no saben en qué ejecutar y se está incumpliendo una función que es clave, que es la planificación y la prevención del territorio ante estos desastres. Esta función recae en los gobiernos locales y regionales y plata, como vemos, hay, pero la incapacidad de poder dirigirla al reforzamiento de ríos, a asegurar que funcionen, digamos, las distintas, o hacer desvíos para que se eviten inundaciones de los ríos en las ciudades, o los drenajes que se requieren poner a punto, pues no se sabe porque no hay un plan claro. Esto sin hablar del plan maestro estructural que están llevando a cabo los británicos con el gobierno a gobierno. Acá esto recae en una falta total de conocimiento de las autoridades que no solamente pueden ser imputadas a ellas, sino a la gestión anterior, que tampoco le dio importancia a identificar qué debe hacer, más allá de cómo gastarlo de manera eficiente y rápida. ¿La culpa o la responsabilidad es solamente de los alcaldes y el gobernador de Piura o también tiene que ver otras instituciones como por ejemplo el MEF, que es el que otorga este presupuesto? A ver, mire, yo creo que siempre va a haber una responsabilidad compartida porque esta cosa de dividir el Estado en tres niveles de gobierno no se puede desdoblar, pero hay claras competencias que dependen del nivel de gobierno. La planificación del territorio y la prevención recae principalmente en autoridades locales y regionales. Esto se definió cuando hace algunos años se estableció el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que inicialmente dependía de la PSM. Luego pasó al Ministerio de Defensa. Hay dos entidades que son claves: INDECI para la atención y CENEPRED para justamente la identificación de riesgos, pero la parte de cercanía con el siniestro y con la población recae principalmente en los gobiernos locales y regionales. Y lo que vemos es que no tienen mayor idea de en qué gastar los recursos que se han establecido. Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, a la presidenta Boluarte decir de que se va a inyectar 500 millones de soles adicionales a Piura en particular, yo me pregunto, bueno, ¿en qué se va a gastar? Porque no se puede tener como pretexto la dificultad en los sistemas administrativos del Estado, porque en emergencia se puede hacer adquisiciones directas, que creo que para curarse en salud podrían solicitar oficiosamente el acompañamiento de la Contraloría para evitar problemas, pero justamente cuando hay emergencias es que se tiene que acudir a este tipo de mecanismos excepcionales. Pero nuevamente se parte en qué cosa gastarla.
y esto pareciera de que estamos en nada, ¿no? Pese a los esfuerzos que han habido en el tiempo de poner la prevención como importante, como un tema crucial y de importancia fundamental en regiones que tienden a ser sujetas a este tipo de contingencias cada año o cada vez que se presentan pues, fenómenos de este tipo. Cuando hemos tenido aquí en el set de Perú 21 vía Zoom o presencial, de manera presencial, a el alcalde de Piura o al gobernador de Piura, ellos responsabilizan a la autoridad de reconstrucción con cambios que no priorizó el sistema de drenaje fluvial. Entonces, no se entiende cómo, si es que ellos tienen un presupuesto para prevención, no hayan avanzado con lo suyo. Ellos tampoco aceptan esta responsabilidad. Bueno, es que es fácil tirar la pelota a otra entidad, pero claramente que en temas de ejecución, la autoridad para la reconstrucción con cambios, pese a todas las críticas que ha recibido, ha sido un buen ejecutor y ha tenido altas tasas de, digamos, valga la redundancia, de ejecución en proyectos de reconstrucción y de los 25.000 millones de soles que se asignaron desde el 2017 en adelante ha tenido una ejecutoria que yo creo que ha sido mejor que el promedio, ¿no? Ha sido siempre catalogada como el mejor ejecutor del Estado. Entonces ahora voltear la cara y decirle no es culpa de la ARCC, creo que es quitar cuerpo a la responsabilidad, Mayra. Yo creo que acá hay una responsabilidad que es clave de parte de la autoridad. Quien es el jefe de defensa civil es el alcalde. Recordemos eso, en todos los 1.900 distritos que hay en el país. Y si ahora ellos están sacando responsabilidad, yo creo que hay que asumirla, pero hay que asumirla proactivamente buscando encarar los problemas que estamos viendo. Piura es de las regiones más afectadas y no solamente me preocupa el tema de la ejecución, sino que tenemos en ciernes una crisis sanitaria que se está incubando. Tenemos casos de dengue, entre 8.000 a 10.000 casos identificados en Piura y con una capacidad de atención hospitalaria que es de las peores en el país. Piura tiene el menor número de médicos por 10.000 habitantes en el país, tiene el menor número de camas hospitalarias por país, por 100.000 habitantes en el país. Entonces, es una región que tiene altísimas deficiencias, a lo cual se le añade el hecho de que no cuenta con agua potable las 24 horas al día en épocas normales. Entonces, acá hay un sentido de urgencia. En lugar de estar tirándole la pelota a otros, es identificar cuál es exactamente la intervención puntual, solicitar el acompañamiento concurrente de la Contraloría. El MEF está desplegando equipos técnicos que ciertamente van a ser insuficientes, dada la envergadura de lo que estamos viendo, pero en lugar de pelotearse la responsabilidad, que asuman y que hagan, en lugar de estar buscando responsabilidades ajenas. En ese sentido, ¿cómo debería ser el papel de la presidenta Dina Boluarte, que es la presidenta del Perú y que ella ha dicho, ha viajado a Piura incluso, pero la población de Piura no siente la presencia del Estado y de algunos alcaldes? Incluso se ha cuestionado mucho la labor, por ejemplo, del alcalde de la Municipalidad Distrital de Castilla, que prácticamente casi lo linchan y han dicho que él no ha hecho nada. Pero, ¿cómo debería ser el trabajo de la presidenta para unificar esfuerzos y hacer una hoja de ruta, un plan de trabajo para empezar con las obras y atacar la emergencia? Sí, yo creo que hay que hacer una clara diferenciación en lo que es la atención inmediata de la emergencia, que son medidas muy específicas de refuerzo a los ríos para que no se inunden si hay crecidas, digamos, que rebasan la capacidad de resistencia del río y mantenimiento de drenajes o hacer desvíos puntuales para evitar las inundaciones y eso distinguirlo de los planes maestros estructurales que justamente son intervenciones de mayor envergadura que involucran pues, represamientos en la zona alta, reforestación, y acordémonos que en el caso del río Piura, es un río que no desemboca en el mar, no tiene una desembocadura como todo el resto de ríos de la costa peruana. Entonces, hay problemas que son más complicados y usualmente tienen que atender o la inundación o la sequía. Yo creo que si eso lo ponemos de lado, hay una serie de medidas que pueden ser tomadas inmediatamente, digamos, manos a la obra con los ministerios. La excepcionalidad está dada para adquisición directa de lo que se requiera, los recursos están dados. Acá lo que se requiere es asumir la responsabilidad y hacerlo.
Y obviamente la presidenta tiene que dirigir este esfuerzo no solamente con retórica de llenar de más plata, sino efectivamente dotar de la capacidad del acompañamiento que requieren este tipo de autoridades, pero la responsabilidad nuevamente, reitero, recae en en este nivel de gobierno. Si no se compra en el pleito de darle continuidad a lo que hizo el gestor anterior, el alcalde anterior, y tiende a dominar el hecho borrón y cuenta nueva, mi gestión voy a hacer cosas distintas, eso le quita continuidad, más la altísima tasa de rotación que hemos visto de autoridades y de equipos técnicos a nivel de estos gobiernos. Entonces, creo que urge tomar el toro por las astas, la presidenta mandar una escuadra de técnicos a Piura y que de manera pragmática identifique los focos de mayor riesgo y que tome las medidas correspondientes. Nuevamente, solamente anunciar más recursos sin esta capacidad de ejecutoria en las cosas que se deben hacer, vamos a estar viendo una población muy vulnerable y claramente descontenta ante la falta de acción de parte del Estado en sus tres niveles. Muy bien, muchísimas gracias, señor Casilla, por estar con nosotros en este espacio en Perú 21 TV, hablándonos sobre este importante tema por la desgracia que está pasando en la región norteña. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Muy amable. Bien, hemos escuchado, es una responsabilidad compartida, así que los alcaldes y los gobernadores no tienen por qué sacar cuerpo. Acá en Economía, nosotros detallamos bien específico, la región tiene un presupuesto para la atención de emergencias por desastres de más de 94 millones de soles. Entonces, plata sí hay, no es que no haya partida de recursos, pero además el MEF, a través del titular Alex Contreras, ha dicho que ya están preparando un decreto de urgencia para inyectar de recursos a la región de Piura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los alcaldes y el gobernador regional no asumen su responsabilidad? Bueno, la presidenta Dina Boluarte va a tener que acompañar este duro proceso para Piura. Nosotros vamos a regresar con más información.